¿Qué pasaría si clonamos a Shaquille O'Neal? ¿Y si Los Ángeles Lakers tuvieran a 15 Shaquille O'Neal clonados? ¿Serían capaces de dominar la NBA e incluso conseguir un 82-0? Pues ojito, porque vuelve la serie que tanto os gustó en su momento y hoy tocaba volver con Shaquille O'Neal y traer la versión remasterizada del vídeo que ya hicimos hace 5 años. Si queréis más en el futuro, revienta el botón de like, suscríbete y déjame en los comentarios cuál queréis que sea el próximo. Os leo en los comentarios, así que familia, ¡vamos con el videazo de hoy! Pero antes de comenzar, agradecer a eneba.com por patrocinar este vídeo. Eneba es el lugar perfecto donde comprar tus juegos favoritos, ya que cuenta con más de 30.000 productos digitales y ahora mismo tenéis el NBA 2K25 por 17 euros para Nintendo Switch o por 26 euros la versión de Xbox. Así que si no encuentras tu juego para PlayStation, siempre puedes comprar tarjetas monedero de PlayStation Store para comprar tus juegos de una manera mucho más económica. Como siempre, te recomiendo revisar la región de los juegos o las tarjetas antes de realizar tu compra. Además, Eneba tiene una grandísima valoración en Trustpilot, así que puedes estar seguro que tus juegos llegarán al 100%. También cuentan con un soporte 24/7 para resolver cualquier duda o problema. Así que si estás interesado en comprar un juego de PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, esta es tu web, eneba.com. Os dejo el enlace a la web con descuentos de hasta un 70% en la descripción del vídeo. Pues aquí lo tenemos todo listo, todo ready con los 15 Shaquille O'Neal clonados en su momento más prime de su carrera deportiva con 27 años y 98 de media. Así que vamos a ver qué tal se da, ya que no hemos sustituido ningún equipo. En este caso hemos incluido el equipo de los Lakers de 2003-2004 y ahí hemos incorporado a Shaquille O'Neal clonado. El 82-0 es bastante complicado, ya lo hemos intentado en el pasado y muy pocos jugadores lo han conseguido en esta serie que hacemos, así que a ver qué termina ocurriendo en esta ocasión. Además hay que tener en cuenta un factor importante, es que Shaquille O'Neal es uno de los jugadores más dominantes de toda la historia de la NBA. Y claro, lo hemos metido en una era, en una época en la actualidad donde ya esto no sucede, ya no hay dominio en la pintura, los pivots ya juegan cada vez más fuera que dentro. Y es algo que hay que tener en cuenta, y de momento hemos simulado hasta el 1 de diciembre y fijaos cómo está la cosa, 19-0, no han perdido en ninguna ocasión, lideran la conferencia y la liga, y fijaos los resultados. Han ganado a los Phoenix Suns 153-117. Vamos a echar un vistazo para los puristas de la estadística, creo que puede ser muy interesante. Fijaos cómo se han repartido todo, 29, 28 puntos, tal, ¿no? Pero sobre todo vamos a ver las estadísticas generales del partido, que creo que es lo más interesante. Evidentemente ninguno se ha atrevido a tirar triples, pero tenemos un dominio completo de la pintura con 74 de esos 153, 74 han sido dentro. Han repartido bastante el juego, 45 asistencias, no está nada mal. Más rebotes ofensivos, 16 por 8 de los Suns. 40 rebotes defensivos el equipo de Shaquille O'Neal, 25 los Suns. Han conseguido más robos, más tapones, menos pérdidas. Eso sí que es sorpresa, porque Shaquille O'Neal la verdad que suele perder bastantes balones, aunque suele ser habitual los jugadores altos, ¿no? Han hecho bastantes pocas faltas de equipo, 19, pero claro, Phoenix Suns ha estado obligado a hacer 42 para intentar secarlo, porque otra cosa no, pero la única forma de intentar parar a Shaquille O'Neal era a base de faltas y llevarlo a la línea de tiros libres, porque ahí esa era de las pocas cosas que se le daba mal. Y de ahí surgió el famoso hack a Shaq, que inventó Greg Popovich en los San Antonio Spurs, que era la única manera de pararlo, como digo, hacerle falta, llevarlo a la línea de tiros libres e intentar que fallara alguna, que siempre cae algún tiro que no entraba. Y es que ojo al dato, ha fallado más de 5.000 tiros libres en las 19 temporadas NBA en las que jugó. Brutal. Otro tema curioso es que mientras simulamos no está llegando ninguna propuesta de traspaso, y es algo que habitualmente sucede, ¿no? Que alguna que otra oferta llega, pero claro, jugadores que tienen mucha media es más complicado que suceda. Y sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, todos estos Shaquille O'Neal no tienen el mismo contrato, no tienen la misma situación, podría suceder que
hubiera algún intento. Fijaos que hay alguno de ellos que tiene 1 año de contrato y uno con 10 millones. O sea, estamos hablando del mínimo salarial y ni aún así están llegando ofertas. Lo que sí que ha sucedido es que el quinteto titular está tan contento que han subido de media y eso ha hecho que ya pasen de ser 98 a 99. Y llegamos al 1 de enero con un 32-0, de verdad. Este equipo tiene esa opción de conseguir algo que es muy difícil de conseguir en las clonando que hemos hecho, como digo, en el pasado. Vamos a echar un vistazo sin duda a uno de los resultados más abultados que he visto, que es 161-78 contra los Detroit Pistons. Hay dos de los Shaquille O'Neal que han conseguido 27 puntos, otro 25, 24, bueno, qué locura. Y aquí tenemos los datos que nos interesan. Evidentemente 0 triples, 94 puntos en la zona, 45 asistencias, 15 rebotes ofensivos, 58 defensivos, un robo más, 7 tapones más, haciendo un total de 10. Y aquí los Lakers de Shaquille O'Neal se han sido más humanos, ¿no? 16 pérdidas, 3 más que los Pistons. De nuevo los Pistons han tenido que cargar de faltas para intentar pararlos y la mayor ventaja del partido ha sido un total de 83 puntos a favor para los Lakers de Shaquille O'Neal. ¡Qué barbaridad! Por ejemplo, contra Stephen Curry tengo curiosidad de ver si ha sido capaz Shaquille O'Neal de secarlo y vemos que Stephen Curry ha hecho un buen partido, 33 puntos, 5 asistencias y ha tenido un porcentaje alto de tiro de 3, 5 de 9 está bastante bien. Están teniendo unos promedios de 132 puntos por partido y 63 rebotes, Y de momento siguen sin llegar oferta alguna. Estamos ya rozando el mes de febrero y de momento tampoco llegan las derrotas. Otro tema interesante es que la química no baja, es del 100%. Y es que claro, una de las cosas... ¡Ojo! Llega la primera derrota contra los Cleveland Cavaliers. Paramos la simulación porque esto sin duda es bastante llamativo y quiero ver qué ha sucedido. 131-139. Tenemos que ha ganado Cleveland y el mejor ha sido Donovan Mitchell con 30 puntos, 8 asistencias de rebotes y 5 robos. Con un 5 de 12 en triples, nada mal. ¿Y qué ha pasado con los Shaquille O'Neal? Tenemos que el máximo anotador de uno de ellos ha sido 29 puntos, 21, 17 tal. Muy buen partido, veo, en general. Y vamos a ver las estadísticas. Los Cavaliers han anotado un 48% en triple. Muy pero que muy alto ese porcentaje. 70 puntos en la zona de los Lakers, 52 los Cleveland Cavaliers. Han hecho 3 asistencias más los Lakers. Rebotes ofensivos ha dominado como siempre, haciendo 19 más. Un total de 27 los Lakers y 8 los Cavaliers. Rebotes defensivos también ha dominado los Lakers con 45 por 27 de los Cavaliers. Han hecho más robos los Cavaliers con 2 más, un total de 9. Ha hecho más tapones, por otro lado, los Shaquille O'Neal con un total de 11 para equilibrar un poquito la balanza. Pero sin duda, aquí se les ha escapado el partido a los Shaquille O'Neal, ¿no? 21 pérdidas por 11 de los Cleveland Cavaliers. Ahí ha estado la clave y pues ha sido un partido muy ajustado en todo momento. La máxima ventaja de los Cleveland Cavaliers fue de 9 y los Lakers ganaron de 6. Y otro dato interesante es que estos Lakers de Shaquille O'Neal aguantan mucho la posesión. 21 minutos de posesión de los Cleveland Cavaliers, es decir, la pelota en sus manos, y los Lakers de Shaq pues amasan mucho balón, ¿no? 31 minutos. Seguimos simulando, pero no miento si os digo que me lleva un poquito de decepción. Da por hecho de que era una opción muy alta y muy probable de que sucediera ese 82-0, porque de hecho, si mal no recuerdo, este fue de los pocos jugadores que hace 5 años, cuando hicimos esta simulación con los 15 Shaquille O'Neal clonado, pues fue de los pocos que consiguió ese 82-0. Entonces, claro, me pone triste que en esta remasterización que estamos haciendo pues no suceda. Aún así, vamos a ver si llegan más derrotas o no, y luego también vemos luego en playoff qué termina sucediendo. Esto no acaba aquí, todavía hay muchas chichas y muchas cositas por descubrir. Así que quedaos hasta el final, que merecerá la pena sin duda. Llegamos al 1 de marzo, no ha habido ningún traspaso, no hay tampoco opciones de renovar a nadie, lo hemos mirado y no hay opción. Así que vamos a continuar simulando. Pero antes vamos a echar un vistazo porque de momento estamos con un 100% de química, 59 victorias y una derrota, 20 victorias ya consecutivas.
Y lo que estoy viendo es que todas las Mavericks en esta simulación con Anthony Davis, entiendo que no está lesionado, van bastante bien con 49 victorias y 11 derrotas. Vamos a echar un vistazo para los puristas de la estadística que ha pasado en el All-Star, ¿no? Hemos tenido algún Shaquille O'Neal que haya ido al fin de semana de las estrellas, porque claro, hay que tener en cuenta un factor, y es que al repartirse tanto las estadísticas, puntos, rebotes, asistencias, etcétera, es más difícil que ganen premios y es muy complicado que termine yendo alguno al All-Star Game. Así que lo comprobamos y tenemos a un Shaquille O'Neal, 2, 3 y 4 Shaquille O'Neal en total en este All-Star. Insisto, grandes noticias. Es muy difícil que vaya uno o incluso más, precisamente por eso, porque se reparten demasiado todos los aspectos del juego. Así que vamos a continuar simulando hasta el final de temporada para descubrir qué termina pasando. ¿Conseguirá alguno de ellos ser el MVP de la temporada o de la final? Si es que llegan, que lo normal es que sí, vamos a descubrirlo. Ojo porque siguen enrachados y además en este mes de marzo ha dado la casualidad de que se han enfrentado un total de 3 veces contra los Lakers originales de LeBron James y Luka Doncic. Y esos 3 partidos los ha ganado los 15 Shaquille O'Neal. Vemos que uno de ellos ha ganado 137-105. Luka Doncic bastante bien en ese partido. Tenemos a uno de los Shaquille O'Neal que ha anotado 24 puntos. Vemos un poquito por la estadística por encima. Mucho más rebotes defensivos, ofensivos. Han dominado, incluso a nivel de asistencias 42 han repartido. Es algo que me llama mucho la atención. Y han tenido muy pocas pérdidas los Shaquille O'Neal. 7 en total por 17 de los Lakers reales. Ok. En el siguiente partido contra los Lakers han ganado 129-90. Aquí Luka Doncic muy desaparecido con un 7 de 21 en tiro de campo y 2 de 9 en triples. Son malos porcentajes. LeBron James también bastante discreto. De nuevo los Lakers han dominado, ¿no? Con 70 puntos en la zona. Repartieron más asistencia, más rebotes defensivos y ofensivos, pero hicieron menos robos, aunque han hecho más tapones. Y en cuanto a pérdidas, 11-11, bastante igualado en ese sentido. Y el otro partido, pues bastante abultado en general, ¿no? 159-124, qué barbaridad. Aquí Luka Doncic sí se ha salido con 35 puntos, que no valieron de mucho, ¿no? 86 puntos en la zona, qué barbaridad. 45 asistencias, 19 rebotes ofensivos, 43 defensivos, más o menos igual en robos, más tapones con 9 en total y menos pérdidas. Han tenido que hacer un total de 40 faltas los Lakers de Luka Doncic y de LeBron James para intentar parar a Shaquille O'Neal, es tremendo. Además vemos que por algún tipo de bug el NBA Cup se ha disputado el 30 de marzo la final. Absurdo. No sé qué ha pasado. Y además los Lakers de Shaquille O'Neal han jugado y han ganado contra los New York Knicks 122-83. Se ha bugueado, no es normal que se jueguen estas fechas ni de coña, siempre es en diciembre. ¿Qué ha pasado ahí, no? Así que la liga no sé, que seguramente sí, pero la NBA Cup se la han llevado. Y además en marzo. Y ojito porque se acabó la temporada regular y el MVP se lo ha llevado Shaquille O'Neal. E insisto, para mí, sorpresa, sorpresa absoluta porque insisto en que se reparten absolutamente todos los 15 Shaquille O'Neal y eso hace que pues es más difícil que destaquen entre ellos. Evidentemente que han quedado líderes es un plus, es un añadido, pero aún así es complicado que destaque uno lo suficiente como para que sea el mejor defensor o el MVP. Cuidado que puede ser el mejor defensor, vamos a descubrirlo ahora. El MVP, Shaquille O'Neal. Rookie año Alexander Sarr, sexto Menas Ray, mejor defensor Víctor Wembanyama. Le ha quitado el defensor del año a Shaquille O'Neal. Insisto, que claro, los números de Wembanyama son brutales. Los de Shaquille O'Neal también, pero insisto en que se han repartido tanto todo que es más complicado que destaquen. Aún así, MVP más que merecido. Mayor preso para Amen Thompson, jugador decisivo Luka Doncic de los Lakers, centro del año Phil Jackson de los Lakers, clásicos de Shaquille O'Neal. Y ojo porque en los premios individuales también se ha colado uno de los Shaquille O'Neal, concretamente en el primer equipo NBA junto a Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Víctor Wembanyama y LeBron James. ¿Se habrá colado alguno más en los otros premios?
Vamos a verlo. En el segundo equipo no tenemos a ninguno de los Shaquille O'Neal. Tenemos a Anthony Edwards, Antetokounmpo, Trae Young, Kate Cunningham y Stephen Curry. ¿Habrá alguno en el tercero? Pues sí, se ha colado uno de ellos. Junto a Tyrese Haliburton, Tatum, Anthony Davis y LaMelo Ball se ha colado este Shaquille O'Neal. Pasamos al primer equipo defensivo y salta la sorpresa. No hay ningún Shaquille O'Neal. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Tenemos a Wembanyama, Teto, Mobley, Holmgren y Jackson. Debe de haber alguno, espero, en el segundo equipo defensivo. Y efectivamente, no tenemos solo uno, tenemos dos. Dos Shaquille O'Neal que se han colado junto a Joel Embiid, Nicholas Claxton y Anthony Davis. Primer equipo de rookies, bueno, esto da igual porque aquí evidentemente no va a estar presente. Y finalmente el equipo acaba la temporada regular con 81 victorias y una derrota. De verdad, qué lástima esa derrota contra los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell. Aún no lo supero, me ha extrañado muchísimo que haya sucedido, pero así son las cosas, ¿no? 42 victorias consecutivas les ha llevado a cerrar pues la temporada regular de esta manera tan loca. Y evidentemente pues ha sido el mejor equipo de la liga, y lo veis, no solamente de la conferencia, por delante de Dallas, Minnesota, Knicks, Sacramento, Celtics, etc. Para los puristas de la estadística vamos a enseñar también pues cómo se han repartido todos estos Shaquille O'Neal al acabar la temporada. Curioso porque no ha habido ningún lesionado de estos jugadores. No hemos quitado las lesiones, lo puede haber puesto, pero no hemos quitado lesiones y no se ha lesionado ninguno de ellos. Y todos los del quinteto titular han jugado los 82 y además de titulares. Y solo hay uno que no ha jugado, ¿eh? Hay uno que no ha jugado absolutamente nada. Y el máximo anotador de ellos ha sido pues con 21,8, ¿eh? Pero das cuenta de que está todo muy repartido de manera muy uniforme, ¿no? Rozando los mismos rebotes, los mismos puntos, etcétera. Está muy pero que muy bien repartido. Pasamos a los playoffs y nos damos cuenta de que los Lakers originales pues están pasando realmente mal para entrar en playoff. Tienen que pasar por el play-in. Así que vamos a simular, ya que no nos interesa realmente todo esto, queremos ver allí directamente qué pasa con estos Lakers de Shaquille O'Neal en los playoffs. Entonces vemos que los Warriors ganan a los Pelicans, así que los Warriors entran como séptimos. Los Denver eliminan a los Lakers, así que Denver se enfrenta a los Pelicans y ganan a los Pelicans. Así que los Denver Nuggets de Nikola Jokic entran como octavos en la conferencia oeste. Los playoffs en el este tenemos que Pacers gana a Philadelphia 76ers, por lo tanto los Pacers entran como séptimos, los Toronto Raptors ganan a Brooklyn Nets, se enfrenta a Philadelphia 76ers y finalmente son los Raptors los que ganan y entran como octavos en la conferencia este. Así que familia, este es el cuadro de playoff. Tenemos que los Lakers de Shaquille O'Neal se enfrentarán a los Denver Nuggets, Sacramento Kings a San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves a los Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks contra Golden State Warriors. En el este tenemos que New York Knicks se enfrenta a Toronto Raptors, Orlando Magic Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers Chicago Bulls y Boston Celtics contra Indiana Pacers. Evidentemente no vamos a comprobar qué tiene cada equipo porque no ha sucedido ningún traspaso, así que vamos directamente al grano. Vamos a simular y a ver qué termina pasando en estos playoffs. Familia, hay que entrar a verlo. 115-113, no vamos a jugarlo, vamos a verlo, que es la gracia de estas simulaciones. Que siempre queréis que seamos nosotros los que lo veamos y no lo juguemos para que no destrocemos evidentemente lo que suceda. Y de esa manera ni perjudicar ni tampoco ayudar a este equipo a ganar los partidos. Bueno, pues 34 segundos, el partido empatado a 115. Insisto, no estamos jugando. A ver qué hace esto Shaquille O'Neal, que por cierto, vaya como ocupan toda la pista, ¿eh? Es una locura. Ojo, Shaquille O'Neal delante de Westbrook, imparable. Es que como paras a un tío que pesa más de 140 kilos. Mira cómo se mete hasta la cocina. Qué barbaridad, qué locura. Hasta adentro. Murray intenta colarse, no tiene hueco. ¿Cómo superas a Shaquille O'Neal? Es imposible meterse a la cocina. La tiene que sacar para Westbrook. Quedan 7 segundos. El bloqueo de Aaron Gordon. Westbrook la saca para Gordon de 3. Vaya triplazo de Aaron Gordon que pone a los Denver Nuggets uno arriba a falta de 3,1. Tiempo muerto. Agota el último que le quedaba a Phil Jackson. Y cuidado, porque tiene que anotar sobre la bocina Shaquille O'Neal si quiere llevarse este primer partido de primera ronda de playoffs. Sería gracioso que cayera otra derrota, la segunda de la temporada en el primer partido, en el primero de playoff. Vamos a ver, 3,1.
Uy, 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 se agota el tiempo y Shaquille O'Neal no es tirador. Va a tener que obligatoriamente meterla desde dentro. Vamos a ver, 2 segundos. Shaquille O'Neal busca compañero. Ay, 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 va a jugársela de 3. ¡Qué desastre! Cae la segunda derrota de la temporada para los Lakers de Shaquille O'Neal clonados. 118-117, no me lo puedo creer, ¿eh? Solo una derrota en temporada regular. Llega la segunda derrota en el primer partido de playoffs. Es increíble. Así que 1-0 para Denver. Cuidado. El segundo partido ya han ganado claramente estos Lakers. 145-110. 2 de ellos han anotado 23 puntos. El mejor de Denver con 23 ha sido Jamal Murray. Así que 1-1. El tercer partido también es victoria clara para los Lakers de Shaq. 134-106. El mejor ha sido Michael Porter por parte de Denver. Y 25 puntos de Shaquille O'Neal, el mejor de Lakers. 2-1. Ya se pone por delante la franquicia angelina. Otra victoria, 122-91. Se han repartido mucho estos Shaquille O'Neal, absolutamente todo en este partido, mucho más de lo normal, con 19 puntos el mejor de los Shaquille O'Neal. Y por parte de los Nuggets, el mejor Jamal Murray con 24. Jokic, muy desapercibido, solo 13 puntos. Shaquille O'Neal ha sido capaz de secar a probablemente el mejor jugador actual de la NBA. Y familia, los Lakers ganan 143-118, o lo que es lo mismo, eliminan a los Denver Nuggets de Nikola Jokic, que ha hecho 22 puntos en este partido. Así que 4-1, pasan de ronda y el próximo rival son los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, o lo que es lo mismo. Vamos a ver un Shaquille O'Neal contra Victor Wembanyama en la segunda ronda de playoff. Va a ser un duelo muy bonito. Yo personalmente creo que Victor Wembanyama no tendría nada que hacer contra Shaquille O'Neal en su momento, desde mi punto de vista. Vamos a ver qué opina NBA 2K. Y tenemos que, pues pasa lo mismo. 142-83 ganarían los Lakers. ¡Qué barbaridad! ¿Qué ha hecho Wembanyama? Solo 12 puntos, 5 rebotes, 5 tapones. Bueno, no está mal. Con un 4 de 15 en tiro de campo, 1 de 7 en triples. Se ha visto obligado a tener que tirar mucho más de lo normal fuera Victor Wembanyama, y aún así ha metido. Siguiente partido, otra paliza, 149-119, 30 puntos de Shaq. Victor Wembanyama hoy sí ha tenido su noche, 36 puntazos, pero solo 2 rebotes. ¡Madre mía! ¡Qué poca cosa!, ¿no? Una asistencia, 4 robos, 2 tapones. Bastante bien en triples. 8 de 14 con un 12 de 20 en tiros de campo. Pero de verdad, solo 2 rebotes. Es que incluso ha pillado más de Aaron Fox. Es muy llamativo, ¿eh? Otra victoria aplastante, 125-97. 19 puntos de Shaq. Y Wembanyama ha hecho 18 puntos. Ha pillado algún que otro rebote más en esta ocasión. 8 ya empieza a ser más normal. 5 de 14 en tiro de campo y 1 de 7 en triples. 3-0. Están a un paso estos Shaquille O'Neal de plantarse en la final de conferencia. Y amigos, lo consiguieron, 118-85. El máximo anotador con 20 puntos, Shaquille O'Neal, ahí lo veis. 28 para Wembanyama, que ha tenido una noche mucho mejor, con 11 de 19 en tiro de campo, 2 de 6 de triple, que está bastante decente. Así que 4-0. Esperan rival, que saldrá del Dallas, Oklahoma. Y vamos a ver qué pasa. Cuidado que Dallas igual remonta, ¿te imaginas? Pues no. Oklahoma elimina 4-2 a los Dallas Mavericks, así que tenemos Lakers-Oklahoma. Y en la conferencia este, los Knicks eliminan 4-0 a los Orlando Magic y los Boston Celtics 4-1 a Cleveland Cavaliers, así que tenemos New York Knicks contra Boston. Vamos a ver qué pasa contra Oklahoma, ¿eh? ¿Será capaz Shai Gilgeous-Alexander de hacer frente a 15 Shaquille O'Neal? Pues 146-109 gana el primer partido los Lakers de Shaq, con 29 puntos de uno de ellos. Shai Gilgeous 33 puntos, bastante bien, ¿eh? 2 de 4 en triples, 10 de 16 en tiro de campo. No parece haberle afectado mucho. Bueno, madre mía. 153-100 de 53 puntos han ganado, ¿eh? Los 15 Shaquille O'Neal, 25 de uno de ellos. El mejor fue Shai Gilgeous por parte de Oklahoma. Otro buen partido, pero con muy pocos tiros de 3. Solo 1 de 2 ha metido.
El tercer partido los Lakers vuelven a ganar, 124-82. 34 puntos de Shai Gilgeous-Alexander en otro partido bastante bueno, pero imposible de parar. Shaquille O'Neal una vez más, ¿no? Así que 3-0, están a un pasito de ya pues ser campeones de conferencia y esperar rival en la final de la NBA. Pues familia, vamos a entrar simplemente para ver cómo levantan el trofeo. 29 segundos por delante. Ya de paso vamos a ver cómo juegan en este tramo final del partido, ¿no? Ahí tenemos a Shaquille O'Neal. Madre mía. ¡Madre mía! ¿Cómo paras a Shaq? No ha podido hacer nada. Lewis, Dort. Imparable, ¿eh? Cason Wallace de 3. Nada. Rebote para Shaquille O'Neal. Quedan 3 segundos y amigos, se acabó. Los Lakers de Shaquille O'Neal se plantan en la final de la NBA eliminando 4-0 a los Oklahoma City Thunder. La verdad que tiene que ser una auténtica pesadilla enfrentarte a Shaquille O'Neal, además no solamente contra uno, que ya de por sí sería una locura, 15 de ellos. Y lo tenemos levantando el trofeo de campeones de la conferencia oeste, Shaquille O'Neal. Y el MVP, había dudas, de la final de la conferencia es Shaquille O'Neal. Y los otros Shaquille O'Neal le dicen, enhorabuena tío, te lo mereces más que ninguno, ahí está. Hay uno de ellos que está un poquito más molesto diciendo, pues yo también me lo merecía, ¿no? Ahí lo tenemos, Shaquille O'Neal MVP del oeste. En el este lo es Jalen Brunson, así que tenemos final entre los Lakers de Shaquille O'Neal clonado y los New York Knicks de Jalen Brunson. Así que comience la final de la NBA. Ojo, Karl Anthony Towns va a tener un duelo de pesadilla. Tan pesadilla que fíjate, 146-119 el primer partido, ¿sabes? 35 puntos de uno de ellos. El mejor de los Knicks, Karl Anthony Towns, precisamente con 28 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, un robo, un tapón, 4 de 10 en triples. Bastante buen partido de Karl Anthony Towns a pesar de todo, ¿eh? Pues segunda victoria consecutiva, 136-99. Y tenemos que Jalen Brunson es el mejor de los New York Knicks, con un Karl Anthony Towns más discreto en este partido. 2-0, partido más igualado pero aún así 9-7, 9-0, vuelven a ganar los Lakers de Shaq. 17 puntos es la máxima puntuación de uno de ellos. El mejor de los Knicks, Karl Anthony Towns, con un doble-doble bastante bueno, ¿eh? 10 de 21 en tiros de campo, 2 de 5 en triples, 12 rebotitos, 24 puntos. 3-0. Están a un solo partido de llevarse el campeonato de la NBA. Y amigos, esto que se lo van a llevar los Lakers de Shaquille O'Neal. Vamos a entrar para ver cómo levantan el campeonato. 39 segundos por jugar. Vamos a ver estos últimos segundos. Shaquille O'Neal defendido por Jalen Brunson. Jalen Brunson ahí tiene tela difícil, ¿eh? Vaya canasta de Shaquille O'Neal con esa bombita en la pintura. El mismatch defensivo es tremendo, espectacular. Y es totalmente imparable esa canasta. Karl Anthony Towns lo intenta delante de Shaquille O'Neal. Misión imposible meterse hasta ahí. Tiene que sacarla para Brunson de 3. Triple de Jalen Brunson, que maquilla un poquito el resultado. Pues familia, Shaquille O'Neal que no se la va a jugar, deja pasar el tiempo y se acabó. Los Lakers de Shaquille O'Neal clonado ganan el campeonato de la NBA. ¿No tenemos cinemática, en serio? Nos acaban de robar la cinemática donde levantan el trofeo de campeones. Terrible. Y ahí tenemos Shaquille O'Neal MVP de la final. ¡Qué lástima, eh! Pues nada amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Lamentablemente no hemos tenido esa cinemática, es una lástima, pero bueno, es lo que hay. Amigos, si queréis más vídeos así en el futuro, sabéis lo que toca, reventar el botón de like, suscribiros y dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el próximo. Y da igual que ya se haya hecho en el pasado porque haremos una remasterización de prácticamente todo lo que hayamos hecho en el pasado. Así que, familia, os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta chavales.